Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo 2 de la teoría, circuitos resistivos. Concepto de resistencia, empezamos con eso, diferencia entre resistencia real y resistencia ideal, ley de Ohm, ley de Joule, análisis de circuitos por métodos de nudos, métodos de mallas, circuitos equivalentes y el divisor de tensión y el divisor de corriente. Resistencias, todos han tenido algunas resistencias en sus manos alguna vez o han escuchado hablar de esto. Las resistencias se usan tanto para generación de calor, como estas que tenemos acá. Son ese tipo de resistencias que se utilizan en los calefones, donde circula la corriente dentro de ese dispositivo, digamos, y genera calor para calentar el agua, básicamente, de un termotanque, de un calefón. Este tipo de resistencia es la resistencia típica, también muy típica, electrónica. Se utiliza electrónica con otro objetivo diferente al del calentamiento, sino que se utiliza para reducción de corriente o para obtención de alguna diferencia de potencial particular. Y lo que tenemos aquí sí se utiliza para calentamiento, son un tipo de resistencias llamadas minitubulares, que se usan en calentamiento de plástico para inyección de plástico. Concepto de resistencia. Vamos a ver primero la resistencia real. Fíjense, tenemos un gráfico aquí a la derecha, donde sus ejes cartesianos están formados por la tensión y por la corriente. Este gráfico representa la resistencia en función de cierta tensión y cierta corriente, en función de cierta tensión y cierta corriente, ¿sí? No es un gráfico ideal, es decir, no es una función lineal, ¿sí? Que cada vez que aumenta un poquito la corriente, aumenta un poquito la tensión. No. Sin embargo, vamos a decir, para hacer los cálculos más fáciles, vamos a utilizar la aproximación ideal, que entre ciertos márgenes de tensión y de corriente nos acercamos muchísimos a los resultados reales. ¿Cuál es la versión ideal de la resistencia? Es esa que ven ahí. Es un gráfico, una línea, ¿no? Lineal que pasa por el cero, tiene una pendiente, que es la resistencia justamente, y que viene dado por una fórmula que seguramente todos conocen o alguna vez escucharon hablar de ella, que es la ley de Ohm. Aquí tenemos a George Simon Ohm, la persona que descubrió en 1827, fíjense la cantidad de años, van a ser 200 años, que se descubrió esta relación, que nos dice que la caída de tensión entre los terminales de una resistencia es proporcional a la corriente que la atraviesa. Lo que les puse ahí es el triángulo de Ohm. Es como una regla mnemotécnica para recordar qué es qué y qué da qué. ¿Qué significa qué y qué da qué? A ver si puedo anotar. Bien, dibujar. Perfecto. Color, vamos a elegir el negro para que se note. Bien. ¿Qué significa qué es qué y qué da qué? Fíjense, si yo quiero saber la resistencia, tengo que hacer este cociente. Entonces la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Si yo quiero saber la corriente, tengo que hacer este otro cociente. La corriente, entonces, es igual a la tensión dividida la resistencia. Y si yo finalmente quiero saber qué es la tensión, tengo que hacer esta multiplicación, que es la corriente multiplicada la resistencia. Esas son las tres variables de la ley de Ohm. ¿Sí? Borramos todos los dibujos. Esto, perdón. Y pasamos a la ley de Joule o el fenómeno Joule. ¿Cuál es el fenómeno Joule? También seguramente lo conocen. Cuando una corriente atraviesa una resistencia, absorbe energía del circuito y la convierte en calor. El principio de funcionamiento de cualquier resistencia, por ejemplo, un horno eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo viene dada la ley de Joule? La potencia, dice Joule, que disipa una resistencia, P sub R, va a ser igual a la corriente por la tensión que la atraviesa.
Y si le aplicamos la ley de Ohm, podemos decir que la tensión, recordemos, la tensión era I por R, entonces reemplazo la tensión acá, que me queda I cuadrado por R. Si aplicamos también otra parte de la ley de Ohm, que se los dejo para que lo vean en su casa, que seguramente se van a dar cuenta, podemos decir que la potencia que genera una resistencia a ser atravesada por una corriente en forma de calor es igual a V cuadrado sobre R. ¿Sí? Esta es la potencia. Resumiendo, una resistencia lineal real es un dispositivo cuya característica, es decir, cuya curva característica y V, intensidad, tensión, se puede aproximar por una recta dentro de ciertos márgenes, como vimos anteriormente, de corriente y de tensión. Y por lo tanto se puede aproximar por una resistencia ideal entre dichos márgenes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Seguimos. Gracias, James Prescott Joule. Estos son unos ejemplos de resistencias, entre comillas, de dispositivos en realidad electrónicos que se ven en el mercado, resistivos pero no lineales. Por ejemplo, el primero es un termistor, pueden ser NTC o PTC en función de qué hagan, si son negativos o positivos, donde su resistencia, el termistor, su resistencia, depende de la temperatura. ¿Sí? Pueden ser positivos, donde más temperatura, mayor resistencia, negativos, donde más temperatura, menor resistencia. ¿Sí? O tal vez sea al revés, no importa, se entiende. No lo vamos a ver en gran medida. Y el varistor, cuyo valor depende de la tensión aplicada entre los terminales. ¿Sí? El varistor depende su valor de resistencia de la tensión aplicada entre sus terminales. Todos estos componentes, obviamente, se utilizan, por ejemplo, el primero para heladeras, el segundo para fuentes de potencia, puede ser, o de tensión también. Es muy utilizado en la electrónica, ¿no?